Entonces damos inicio. De igual manera la grabación como se está haciendo, se está publicando en el espacio de la plataforma. Antes de iniciar, quiero ingresar un momento aquí a la plataforma para compartirles e indicarles que todo el material está publicado allí, ya que he recibido algunas preguntas relacionadas con el material, que no encuentran el material, que es que no está disponible el material. Sí, desde el primer día de clases el material está disponible en la plataforma donde dice material de consulta. Mira, acá está. Que aquí hay unos documentos, claro que sí, aquí están los documentos. Aquí los que yo estoy, mira, los que estoy mostrando abajo. Profe, pero ¿cómo hago para descargar? Pero ahí no está el manual de ciencia, tecnología e innovación. Sí está, mírenlo acá. No se deja subir acá porque es un documento demasiado grande, entonces mientras esto ustedes lo pueden descargar directamente de la plataforma, este es un enlace que yo publiqué allí, por eso dice enlace para descargar el manual de ciencia, tecnología e innovación. Y aquí se puede descargar el respectivo enlace. Entonces, ahí estamos confirmando que sí que es un material, se encuentra disponible en la plataforma. También está disponible el formato de propuesta del tema de investigación para la tarea número 3. Tengo unos documentos relacionados con cómo formular problemas y objetivos, que es un PDF. Tengo también un documento que se llama Conectores Sencillos, que está en documento Word. Tengo una presentación de PowerPoint que tiene 130 diapositivas, es un material muy completo, son 130 diapositivas sobre todo lo que ustedes tienen que presentar, cómo se plantea un tema, un título, un problema de investigación, una pregunta, una justificación, un objetivo general, objetivos específicos y referencias bibliográficas. También tengo un documento que ustedes pueden descargar sobre cómo se trabajan los verbos generales. Entonces miren que allí está toda la información. Ahí está toda la información. Es cuestiones de revisar poco a poco. Encontramos acá los enlaces para los encuentros sincrónicos. También se encuentran allí. Entonces, el de la semana pasada, aquí está el enlace que se utilizó para la clase y ya está la grabación. Este es el enlace del segundo encuentro. Entonces, el día de mañana estaré publicando el respectivo video. Entonces, mire que allí está toda la información contenida para que ustedes puedan trabajar. Entonces, ya saben dónde encuentran el manual de consulta y demás. Vuelvo y les ratifico, por favor, si no pueden asistir a las clases, ustedes pueden ver la grabación, porque todavía pues están apareciendo errores en la forma como están identificando el tema, el área y línea de investigación. Entonces vamos ya a entrar en materia en relación a las diapositivas que les estoy comentando. La semana pasada yo les estaba hablando de cómo plantear el tema y les hice rápidamente frente al manual de innovación, al manual de ciencia, tecnología e innovación, cómo buscar esa área, línea y tema. Entonces yo ya doy por, digamos, por visto ese tema, porque yo expliqué la semana pasada sobre eso. Entonces revisan esa grabación de la primera clase y ahí les explico cómo obtenerlo, ya que esos 3 puntos son muy sencillos porque se obtienen allá de ese manual. Ustedes no tienen que inventar nada. Pero sin embargo, así como unos trabajos me están llegando muy buenos, excelentes trabajos, me están llegando unas infografías excelentes, me están llegando algunos videos excelentes, pero todavía se me siguen quedando algunos estudiantes, por favor, frente a cómo se obtiene el tema. Entonces, les recomiendo que antes de cualquier de pronto reclamo, profe, es que lo tengo bien, no, revisen bien, porque el tema de la arilina se obtiene directamente del manual y si les digo que está mal es porque hay algún error, entonces revisen esa primera grabación donde les digo cómo se obtiene esa área límite.
Si alguno tiene de los que está presente, tiene alguna duda sobre el tema, me dice y lo aclaramos nuevamente. Entonces arrancamos hoy con lo que es el título de investigación. No se les olvide que vamos a hacer 5 clases. Eh, ya algunos me están enviando la actividad 1. Les recomiendo no envíen la actividad 3. Esperen a que ustedes me envíen la actividad 1 para podérsela realimentar, porque si me envían las dos a la vez, lo más probable es que esté mal, entonces quedarán las dos mal. Entonces, hay que hacerlo en orden. Primera actividad, segunda actividad que es el video y tercera que es el formato específicamente en... Por favor, silenciamos los micrófonos, los que van ingresando, silencian los micrófonos. Por allí hay micrófonos habilitados. Entonces es eso. Entonces vamos a continuar vamos a trabajar entonces hoy con el título de investigación. Entonces el título de investigación tiene unas características. ¿Mm? El título de investigación, título de investigación tiene unas características. Ahí está la diapositiva, eh, es algo mucho más específico relacionado con el tema. El tema es muy general. Es que me están confundiendo tema con título. ¿Sí? Entonces en el tema algunos me están colocando una explicación, en el tema me están colocando cosas muy extensas. No, el tema es algo que está allí en el manual relacionado con, por ejemplo, seguridad privada. Eso es un tema. Y ya el título es algo mucho más específico como lo estoy indicando acá. Es una formulación específica y concreta del tema. Y el título tiene unos elementos, es particular, o sea, es muy específico. Yo puedo hacer referencia a una población, puedo hacer referencia a un contexto, puedo hacer referencia a un propósito. En los títulos de investigación, generalmente, lo primero que uno mira, cuando uno mira el título, uno se da cuenta y uno trata de entender, así uno no trabaja en esa área, pero si el título está bien especificado, el título debe tener unas características, es claro, es descriptivo y es preciso. O sea, cuando uno lee un título, uno dice, lo entiendo, sí, van a trabajar esta metodología, lo van a hacer en tal parte, lo van a hacer en tal periodo. O sea, el título da mucho que decir, ¿sí? Porque el título uno dice, oiga, sí, está planteado bien ese título. Mire, les voy a decir dos títulos. Ejemplo, análisis del impacto de la energía solar en la reducción de la huella de carbono en pequeñas empresas de Colombia. Bueno, otra aclaración, no necesariamente. Aquí estoy ubicando títulos relacionados con cualquier tipo de trabajo, ¿no? Porque cuando yo miro el manual de Ciencia, Tecnología y Innovación de la Policía, es un manual muy completo porque hasta ustedes tienen áreas relacionadas con medio ambiente. No todo tiene que ser necesario con derechos humanos, con vigilancia, con violencia, con estudios delictivos, ¿no? Allí ustedes tienen una amplia variedad, inclusive en salud, tecnología. Entonces, mire que un título de estos, cuando uno dice, mire, análisis, yo me di cuenta que van a hacer un análisis y es tan específico que está diciendo acá que se va a hacer un análisis sobre la energía solar y ese análisis va a medir el impacto de esa energía solar. Entonces uno dice, ¿y en dónde? ¿Sí? Ah, es de la reducción de la huella de carbono. Porque así uno no, digamos, sea muy experto en la parte ambiental, no sé, pero ya esa palabra reducción de huella de carbono uno la ha escuchado muchas veces, porque es que los seres vivos, los animales, las plantas, los seres humanos, los procesos que hacemos como seres humanos, que la construcción de carros, que las empresas, que las fábricas, al expedir CO2, eso genera una huella de carbono que afecta al medio ambiente. Entonces ya uno como que empieza a entender cosas aquí, van a hacer un análisis sobre ese impacto de la energía solar en la reducción de huella de carbono, pero ¿en dónde? En pequeñas empresas. Es tan específico que nos dicen a nosotros, nos contextualizan. Es en pequeñas empresas, no es en todas las empresas y no es en el mundo, es Colombia. Y yo podría encontrar títulos aún más específicos, que es lo que vamos a hablar hoy.
porque el título debe tener una limitación en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa eso? Que yo debo decir, por ejemplo, yo inclusive como investigador, yo no me atrevería a hacer un estudio de este tipo a no ser que yo tenga un buen tiempo, unos 2 años o 3 años. ¿Por qué les digo eso? Porque es que me está hablando de las pequeñas empresas, de todas las pequeñas empresas, en donde en toda Colombia es un estudio muy ambicioso. Que el título está bien planteado, sí está bien planteado, pero si es alguien de pronto, por ejemplo, alguien que está en ingeniería o alguien que está haciendo un estudio de un año, no, yo le diría, enfoquémonos, hagámoslo mucho más específico en un departamento, en un municipio. ¿M? El otro título, efectividad de los juegos interactivos. Tú uno dice, ah, van a medir la efectividad. ¿De qué? De los juegos interactivos. Entonces uno se imagina juegos interactivos por celular, se los imagina en la web. ¿Y para qué? Dice, ah, en el aprendizaje de matemáticas. Es tan específico que están diciendo, se están enfocando en las matemáticas y solamente en estudiantes de primaria. Entonces, el título dice mucho. Les voy a explicar hoy cómo plantear títulos de investigación. Y hay 7 metodologías que es necesario que ustedes las apliquen todas. No, yo les voy a decir que yo aplico la primera, que es la 2W más H. Es muy buena. Algunas veces aplico esta, pero no le aplico todas las seis palabras, porque son 5W más H, le aplico unas 4, puede ser. Y de pronto por aquí uno trabaja con esta, pero no, ustedes es suficiente con que trabajen con la primera. Ya de pronto si tienen mucha práctica, pueden hacerla con esta, con la tercera o con la cuarta. Son técnicas para plantear títulos de investigación, porque todo esto se basa, yo les voy a explicar unas técnicas muy particulares, mira, aquí me estoy adelantando, porque inclusive para plantear objetivos, cuando uno inicia en esto de la investigación, uno dice, pero eso es tan complicado redactar, es tan difícil, ¿cómo es que se redacta un objetivo general? Es que estoy buscando acá las diapositivas de los objetivos, y los objetivos, y cuando uno plantea objetivos, a la mayoría, cuando uno empieza, pues le queda a uno mal los objetivos o la mayoría de los objetivos que están planteando están quedando mal porque no están siguiendo unas pautas. Y por ejemplo, un objetivo general se divide en 4 partes y siempre empieza con un verbo en infinitivo. Entonces, mire que todo tiene una razón y tiene un porqué. Y si uno lo hace como se los enseña, mire que les va a quedar bien. Ah, ¿verdad? Con objetivo general empieza con un verbo en infinitivo. Es muy diferente de decir raciocinio, o perdón, análisis a analizar. Pues un objetivo general es analizar, no es análisis. Entonces, mire que son dos cosas diferentes. Hasta le toca a uno retornarse a primaria por allá a mirar qué eran los sustantivos, qué eran los verbos, porque es que si llego a análisis es un sustantivo, si llego a analizar es un verbo. Entonces uno dice, ay, verdad, mira, aquí dice desarrollar un aplicativo web, no dice desarrollo de un aplicativo web. El objetivo general ayuda a veces mucho también con la relación con los títulos. Por ejemplo, yo puedo decir en el objetivo general desarrollar un aplicativo web. Y en el título uno dice desarrollo de un aplicativo web. Uno en el título no coloca verbos en infinitivo, los convierte en sustantivo. Entonces miren que todo tiene una razón de ser. Entonces, vamos por acá. Voy a enseñarles las metodologías. La primera dice metodología de las 2W más H. ¿Qué significa eso? 2W, eso viene del inglés. What, why. Eso viene del qué y por qué. Y el H viene del how, cómo. Mire, y aquí lo tengo. 2W, una W es qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Otra W es para qué se va a hacer o por qué se va a hacer. Cuando uno plantea un título de investigación, uno no puede arrancar y decir, voy a colocarle este título, porque lo está haciendo como sin orientación, sin norte. Yo puedo decir, sin trabajar metodología, decir, yo voy a escribir una carta para solicitar un traslado a tal parte. Pero a veces el asunto no nos queda mal, el asunto es como ese título.
Así como una carta yo le coloco un asunto. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado en el asunto? Oye, mire, este asunto, ¿cómo lo coloco? Y cuando uno recibe el asunto en las cartas, pues el asunto dice mucho, así como el asunto de los correos. Y a veces uno como que se queda pensando en los correos y dice, pero este asunto dice una cosa, pero en el texto dice otra. Así pasa igual con los proyectos. Entonces, 2W más H significa el what, why, o sea, el qué, por qué y el cómo se va a hacer. ¿Qué significa el primer what? Es un verbo, indica la acción que va a desarrollar, que se va a hacer en el proyecto. Y yo aquí coloco algunos verbos, desarrollar, analizar, evaluar. Pero resulta que todo verbo tiene que estar acompañado de un objeto. Cuando yo les dije a ustedes ahorita, escribir una carta para solicitar un ascenso, mire que escribir es un verbo y una carta, la palabra carta es un objeto, porque el verbo generalmente va acompañado de un objeto que es la acción. Yo voy a caminar en el parque. El yo, la primera persona, bueno, es un sujeto. Caminar, ¿dónde? En el parque. El parque hace las funciones de objeto. Entonces, mire que el verbo tiene que ir acompañado de un objeto. Mire, acción, objeto. Acción, objeto. Y ya ahorita en un ejercicio se van a dar cuenta que tiene sentido. Y simplemente es seguir estos pasos. Así como ustedes les enseñan, no sé, en la policía, los procedimientos para hacer algo de su trabajo, es lo mismo. Si ustedes hacen ese protocolo, ese procedimiento les va a quedar bien. El H significa, esta H significa acá el how, el cómo. Es el método. ¿Y un método qué es? Pues cómo lo va a hacer, qué herramienta va a utilizar, cómo lo va a enfocar. Es eso. ¿Mm? Ah, hacer ejercicio en las mañanas antes para mejorar la salud. Entonces, ahí hay un método en las mañanas, ¿sí? Ese es el how, el cómo se va a hacer. Y el otro es para qué se va a hacer o por qué se va a hacer. Todo tiene una razón de ser. Voy a escribir una carta para tal cosa. Voy a escribir una carta en computador. Ese en computador es el método. Escribir, verbo. Carta, objeto. En el computador. En el computador, claro, dirá, pues un computador es un objeto. Sí, pero él está utilizando el computador como un medio, como una herramienta, como un método. Miren cómo tenemos que enfocarlo todo. Y yo estoy recurriendo a cosas de la cotidianidad. No estoy hablando de nada diferente por allá, aspectos científicos y abordando palabras todas para confundirnos. No, tenemos que ser muy prácticos. ¿Y por qué lo va a hacer? Ah, yo tengo que escribir una carta en el computador para solicitar permiso la próxima semana. Ese es el por qué o para qué lo va a hacer. Tan sencillo como eso. Si yo traslado eso a un proyecto, pues vamos a obtener resultados como estos. Entonces, y aquí yo lo desgloso, ya con cosas o digamos con acciones relacionadas con ustedes. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? El que se va a hacer, yo les dije que era un verbo y un objeto, ¿cierto? Dice, diseñar un sistema de monitoreo policial. Diseñar, mire, es un verbo. Sistema de monitoreo policial es un objeto, porque hay objetos que están compuestos por diferentes palabras. ¿Mm? Entonces, mire, sistema. Ah, ¿pero de qué? De monitoreo policial. Esto sistema de monitoreo policial no es ni el cómo ni el para acá, ¿no? ¿Qué va a ser? Sistema de monitoreo policial. Mire, verbo en infinitivo y el objeto. ¿Mm? Voy a diseñar un sistema de vigilancia. Entonces, hay un objeto, verbo y objeto, verbo, objeto. Listo. ¿Cómo se va a hacer? Y no necesariamente uno tiene que ya tener ese título bien redactado y decir, no, es que si me queda mal, ya queda así. No, uno lo va puliendo. Si uno necesita escribir una hoja, escribe en una hoja. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, es que como ahora está de moda la inteligencia artificial, entonces yo redacto aparte cómo lo voy a hacer. Ah, voy a utilizar tecnologías de inteligencia artificial.
O no, voy a trabajar usando cámaras de seguridad avanzada. No necesariamente tienen que ser tecnología de inteligencia artificial, porque de pronto no me lo autorizan, los recursos. O sea, uno va mirando cómo va armando el título y uno cómo quiere el proyecto. Pero mire cómo va quedando. ¿Qué se va a hacer? Diseñar un sistema de monitoreo policial. ¿Cómo se va a hacer? Utilizando tecnologías de inteligencia artificial. ¿Y para qué se va a hacer? Todo tiene un para qué. Si yo voy a hacer un proyecto es porque el proyecto tiene un fin, una justificación, tiene un propósito, ¿sí? El propósito dice acá, para mejorar la eficiencia en la gestión de datos operativos de seguridad ciudadana. Bueno, eso uno, regálenme un minuto acá porque hay mucho ruido. Regálenme. Listo, estoy de vuelta acá. Entonces, continuamos. Vamos donde acá. ¿Para qué se va a hacer? Pues hay muchas razones por las cuales uno puede decir esto. No, yo lo quiero hacer es para mejorar la seguridad en el sector. Y eso es suficiente. Sino que yo aquí, pues, uno puede adornar, colocarle ya términos técnicos para mejorar la eficiencia en la gestión de datos operativos en la seguridad ciudadana. Después uno une esas tres partes y ya queda de la siguiente manera. Diseñar un sistema de monitoreo policial utilizando tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la gestión de datos operativos de seguridad ciudadana. Y queda un título perfecto. Uno puede irle acomodándole, pero está conformado de las tres partes. Las dos W más H, que es el what why, que qué se va a hacer, por qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y yo aquí tengo planteados unos ejemplos para ustedes. Por ejemplo, yo aquí dije, mire, y aquí que hay, son ejemplos muy claros que ustedes los pueden tomar como base para corregir lo que ustedes están haciendo, para replantear los títulos. Entonces dice, ¿qué se va a hacer? Mire, evaluar la seguridad. Aquí tengo el verbo y el objeto. ¿Qué se va a evaluar? Seguridad vial. No es más, yo ahí no le puedo agregar más porque lo que le agregue forma parte o del cómo o para qué. Por ejemplo, no voy a continuar esta parte, sino estamos mirando el qué se va a hacer. Voy a implementar un sistema de vigilancia comunitaria. Perfecto, este objeto tiene tres palabras, porque es un sistema de vigilancia comunitaria. O alguien dirá, no, yo quiero solamente decir sistema de vigilancia. Ah, bueno, si lo quieren hacer así, está bien. Alguien dirá, no, yo quiero desarrollar una plataforma educativa. Entonces, ¿desarrollar qué? Una plataforma educativa. Mire, verbo, objeto, verbo, objeto, verbo, objeto. ¿Qué se va a hacer? Verbo, objeto, analizar los procedimientos policiales. Bueno, este ya es porque toca mirar el contexto, que es lo que yo quiero. Vamos con el cómo se va a hacer. Este es el what, ¿cierto? El W. Este es el H, el cómo, el how. Entonces dice, resulta que voy a suponer que si yo quiero evaluar la seguridad vial, pero para evaluar la seguridad vial, pues esto yo primero quiero hacer como un análisis estadístico, quiero hacer entrevistas, buscar páginas, buscar datos en internet sobre esos accidentes, porque yo quiero evaluar esa seguridad vial basado en ese análisis. Pues con el objetivo de ver si yo puedo reducir digamos, esos accidentes. Entonces, pues como esa persona dijo, no, que quiere hacer un análisis estadístico, porque se pueden implementar otras cosas, ¿no? Voy a evaluar la seguridad vial mediante programas de prevención. O sea, todo depende de cómo yo lo quiero hacer. Porque claro, el que va a hacer análisis estadístico, pues debe tener en cuenta que debe conocer estadística, fórmulas de estadística para hacerlo. Alguien dirá, no, yo quiero evaluar la seguridad vial, pero lo quiero hacer usando tecnología. Ah, bueno, entonces cámaras, no sé, sensores. ¿M? Entonces, queda así. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante análisis estadístico de accidentes. ¿Y para qué lo va a hacer? Todo tiene un para qué en esta vida, ¿no? Bueno, ¿y usted por qué va a hacer eso?
Bueno, ¿y usted por qué se fue tan temprano hoy? Bueno, ¿y usted por qué va a pedir permiso el próximo fin de semana? Bueno, ¿y usted por qué? O sea, todo es para qué o por qué. Siempre hay un motivo. Entonces, el para qué me dice a mí y me cierra ese título. ¿Para qué? Para reducir la mortalidad en zonas urbanas. Y mire cómo nos queda el título. Evaluación de la seguridad vial mediante análisis estadístico de accidentes para reducir la mortalidad en zonas urbanas. Y utilizamos obviamente los conectores respectivos, ¿no? Mire, evaluación de la seguridad vial mediante, mire, ahí viene el mediante, o sea, el cómo lo va a hacer, qué enfoque, qué metodología va a hacer y con qué fin, pues mire, para. Vayámonos para la siguiente. Resulta que esta persona dijo que él quiere implementar un sistema de vigilancia y él quiere utilizar tecnología como drones y cámaras inteligentes. Perfecto. ¿Y con qué fin? Inclusive, si es un sistema de vigilancia, pues para mejorar la seguridad, para reducir los hurtos, para reducir los homicidios. Bueno, hay tantos motivos. Entonces, aquí me dijeron, no, es para mejorar la percepción de la seguridad. Claro, porque ya es un aspecto psicológico. Alguien dirá, uy, pero es que yo veo en mi barrio ya drones y cámaras inteligentes. Pues hay una percepción y las personas se sienten más seguras. Entonces, si yo divido eso que yo les estoy diciendo a ustedes en tres partes, pues me queda que implementar y sistema de vigilancia comunitaria es un que se va a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando drones o implementando. Yo aquí también puedo mezclarle verbos implementando, utilizando, no sé, utilizo otros verbos que me indiquen que se va a implementar, se va a aplicar, se va a incorporar esa tecnología. Entonces, mire que utilizo unos conectores como verbos. ¿Cómo nos queda? Implementación de un sistema de vigilancia comunitaria utilizando drones y cámaras inteligentes para mejorar la percepción de la seguridad. Entonces ya uno va armando los títulos y dice, bueno, le quito esto, le agrego lo otro. Otro ejemplo, resulta que aquí van a diseñar una plataforma educativa porque ahorita está de moda que si yo hago los juegos, las personas aprenden más a través de juegos. Y es la verdad, de pronto si uno coloca una actividad, que el rompecabezas, que el rellenar cuadros, que el apareamiento de imágenes, el aparejamiento, que si yo quiero hacer el crucigrama, que el ahorcado, bueno, hay tantas metodologías. Entonces dice, eso se llama gamificación, que viene de juegos. Entonces uno dice, mire, yo quiero hacer una plataforma educativa basada en gamificación. Pero ¿con qué objetivo quiere usted hacer eso? Pues yo creo que es para aumentar la motivación de los estudiantes, para mejorar el aprendizaje, para reducir la deserción. Mire que hay muchos para qué, pero todo depende por qué lo voy a hacer yo o para qué lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces mire el título cómo nos queda. Desarrolla una plataforma educativa basada en gamificación para aumentar la motivación de los estudiantes. Pero las razones pueden ser muchas, ¿no? Vuelvo y les digo, para reducir la deserción en el curso, para mejorar el aprendizaje, para mejorar los niveles de aprobación en el curso y demás. Ya hay una más relacionada con usted, así como la primera y la segunda, dice analizar procedimientos policiales, perdón, a través de qué simulaciones. ¿Y para qué? Para mejorar su efectividad en situaciones críticas. Y el título queda análisis de procedimientos policiales a través de simulaciones para mejorar su efectividad en situaciones críticas. Mire, tan fácil que es aplicar esta metodología. Yo la aplico mucho. Yo armo títulos, mire, el título me quedó bien armado, utilizando esas tres partes. El qué, cómo y para qué. Pero resulta que yo también tengo que darle la opción a ustedes porque ustedes trabajan, no sé, en veredas, corregimientos, tanto en zonas rurales como urbanas. Los proyectos deben ser muy, muy específicos también. Entonces, hay una metodología que es un poco más completa.
que se llama las 5W más H. Tiene 6 elementos, son bastantes. Que incluyen los anteriores, sí. Porque, mire, tiene el what, mírelo acá, el what. Tiene el who, sí, mírelo acá, who, mire. Perdón, tiene el why, el por qué, mire, what, why, mire, why, el por qué. Y tiene el who, el cómo. O sea, es como heredar del anterior, pero le agregan más. Le agrega el quién, el dónde, el cuándo. Son 6. O sea, 3 del anterior y le estamos agregando 3. ¿Cómo se arma? Se arma igual que el anterior, sin olvidar que hay un qué, que hay un por qué y que hay un cómo. Generalmente el por qué va al final, ¿no? Porque el por qué es la razón. Eso también tiene una razón de ser, ¿no? Y a veces nosotros podemos redactar cosas sin haber, a redactar cosas de manera parcial sin utilizar toda la metodología, porque todos arrancan diciendo planificar, diseñar, desarrollar, implementar, pero de pronto en el camino como que yo les digo, no, el título está mal o los objetivos están mal, está colocando demasiado, está colocando muy pocos, ojo con la redacción, porque no conocemos el procedimiento adecuado. Entonces, aquí la vemos muy larga, pero no nos preocupamos por eso porque ya sabemos que el what ya lo sabemos utilizar, el why y el who. Lo que pasa es que aquí ya es mucho más específico e indican cosas como el quién, la población objetivo. Y en el caso de ustedes, pues muchos de los proyectos utilizan el quién y está bien. Miren los ejemplos que yo les colocaba arriba. Estudiantes de primaria. Eso es muy importante porque eso me ayuda a delimitar mi problema, mi título, perdón, de investigación. La cuestión es que uno a veces, uno entra en ese error de por desconocimiento y uno mismo dificulta el proyecto. ¿Por qué? Porque uno dice, no coloca ni el who, ni el quién, ni el dónde, ni el cuándo. Y resulta uno colocando títulos como los que yo le estaba explicando en Colombia. Entonces uno les dice, no, no, pero un momentico, en Colombia eso requiere mucho tiempo. Si usted va a hacer un análisis de estadísticas viales a nivel de Colombia, usted tiene que empezar con las ciudades capitales más grandes. Y es que estamos hablando de una gran cantidad de departamentos con sus municipios. ¿Por qué no lo delimita? Ah, entonces, ¿verdad? Sí, cierto. Y eso es, entonces uno empieza por ahí, bueno, entonces el dónde, eso ya es del dónde, ¿no? El contexto. Bueno, ¿y cuándo lo va a hacer? No, este año. ¿Está seguro? ¿Y por qué no más bien lo delimita, hace el estudio de los últimos 5 años? Bueno, ¿cuándo? Entonces, en ese orden de idea, who, ¿quién? Es la población objetivo, el grupo de interés. Porque si yo voy a, por ejemplo, a hacer estrategias para educación vial, ¿por qué no me centro en una población específica? Bueno, adolescentes, que son los que, digámoslo así, entre comillas, los que cometen más accidentes de tránsito porque no les gusta usar casco. Y en una de las clases me decían, sí, profesor, es que uno se da cuenta que los que menos usan casco son los adolescentes. Y si uno va a los pueblos, peor. Yo aquí estoy viendo una ciudad capital. Y ya por cultura, todos, la mayoría utilizan casco, pero yo muy para Casillas. ¿Qué problema allá en Acacías? Ya uno lo hace por seguridad, que se coloca el casco y se lo asegura bien, pero uno ve allá en los municipios con niños sin cascos y uno inclusive aquí en la ciudad ve eso, en los barrios. Entonces dice, bueno, y si uno mira, son adolescentes, digámoslo así, ¿no? Entonces uno ya empieza a delimitar quién, mire, indica la población. Ya sabemos que el qué especifica qué se va a hacer, que tiene un verbo y un objeto. ¿Dónde? Entonces especifiquemos dónde voy a hacer ese. Sabe que lo voy a hacer solamente en Cali. Entonces en Cali. ¿Dónde? En Cali. Y ya uno se quita todo eso demás que hay alrededor que le implica tiempo. ¿Cuándo? Todo eso es opcional, ¿no? Lo que le estoy diciendo es opcional. El quién puede ser opcional, el dónde opcional, el cuándo también, porque es de tiempo.
Y pues ya aparecen las dos que les expliqué, que es el while y el who. Hay un inconveniente que yo veo con esta y ya les voy a explicar por qué. Miren las dos formas, miren, forma abreviada y forma extendida. Es un título demasiado largo, pero es muy específico. Entonces, título 1, forma abreviada. Dice, evaluación de la efectividad del programa. ¿Qué voy a hacer? Una evaluación. ¿De qué? De unos programas de educación vial. Mire que esto es la primer parte de qué. Ya inclusive uno, si hace el ejercicio, ya uno puede empezar a identificar partes. Dice, este es el qué. Conductores, pues el profesor dijo que era el quién, ¿cierto? Sí, conductores, pero que adolescentes, sí, señor. Ciudades rurales de Colombia sería el dónde, ¿cierto? Y ese es el tiempo. Oiga, sí. Aunque aquí le hace falta más, ¿no? Le hace falta el por qué o el para qué, ¿cierto? Entonces, mire que ya uno empieza a identificar cosas. Y aunque uno no coloque el para qué, no significa que esté mal. O aquí uno dice, mire, evaluación de la efectividad de los programas de educación vial. ¿Y en dónde? En conductores adolescentes, ¿sí? ¿En dónde se va a hacer? En ciudades rurales de Colombia durante el 2025. Entonces, ahí quedó bien. La extendida, mire cómo queda. Evaluación de la efectividad de programas de educación vial en conductores adolescentes en ciudades rurales de Colombia durante el año 2005. Claro, hacía falta el método, el cómo se va a hacer el who, ¿cierto? Hacía falta. Mediante la recolección y análisis de datos sobre el impacto. Y hacía falta el para qué, ¿cierto? Para determinar si los programas son efectivos. Y este título debe ser aceptado porque reúne todo. Lo que pasa es que es muy extenso. Pues a manera práctica con ustedes, pues no, tampoco es que yo les vaya a exigir que no, que es que aquí tiene que ser adolescentes, que porque estamos, no, desde que me incluyan por lo menos la de 2W más H está suficiente. Ya quieren incluir esta porque he encontrado trabajos que ustedes me envían donde tiene el año, donde lo van a hacer. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Yo quiero aquí hacer un ejercicio con ustedes para que se den cuenta lo de los títulos y es lo siguiente. Dice, evaluación de la efectividad de programas de educación vial en conductores adolescentes en ciudades rurales en Colombia durante el año 2025, mediante recolección y análisis de datos sobre el impacto para determinar si los programas son efectivos. Entonces, yo puedo hacer un ejercicio con ustedes por ejemplo, como para ir preguntándoles. Pero esto lo vamos a hacer rápido porque, bueno, yo ya hice un sondeo y ya les expliqué, entonces como para que lo hagamos rápido. Entonces, en ese título, el quién, ¿dónde estará? Entonces yo aquí digo, mire, pues obviamente el quién hace referencia a personas, al grupo, a la población. Efectivamente, mire, conductores adolescentes. Ahora, porque yo aquí le estoy colocando una justificación, porque es un grupo específico. Lo que pasa es que en términos de investigación se le llama grupo etario. Eso es un grupo etario. Es un grupo, una población específica, población objetivo, población de estudio. Eso es un grupo etario. Listo. Vamos a mirar el qué. ¿Verdad que el profesor ya nos dijo que el qué era el verbo más el objeto? Entonces, claro, está el inicio, mire, hasta acá, mire, hasta vial. Y efectivamente es eso. Entonces ya uno empieza como a entender, eso, estoy entendiendo cómo es que se hace. Y le estoy explicando a ustedes aquí en la diapositiva y yo les coloco este cuadro es como para que uno mismo haga el ejercicio, porque cuando uno muchas veces se encuentra así, uno dice, sí, lo entiendo, no, pero si uno hace el ejercicio real y uno dice, bueno, el quién será tal, el qué, el por qué, el para qué, pues uno mismo va a evaluar. Cuando yo les decía el qué, mire, aquí está la razón. Porque el que siempre es esa raza, es esa acción, ¿sí? La acción que va acompañada con con el objeto. ¿M?
Entonces, es esa acción. Pasemos a la siguiente diapositiva. El dónde, pues el dónde es fácil, ¿cierto? Porque estamos hablando de las ciudades rurales en Colombia, ¿cierto? Cuando hablamos de ciudades rurales, porque estoy dando un contexto, estoy contextualizando, estoy delimitando geográficamente. Es más, pero yo esto inclusive lo puedo hacer más específico, ¿no? Porque hay ciudades urbanas y rurales. Este estudio es muy ambicioso. ¿Por qué es ambicioso? Porque ciudades rurales es muchas. Lo que pasa es que uno dentro del proyecto, en el planteamiento del problema y justificación, uno allí puede dar unos visos y decir, no, estamos hablando de ciudades rurales, pero nos vamos a enfocar inicialmente en ciudades rurales de las capitales más grandes, como entonces ya uno empieza como allí a delimitar ciertas cosas. El cuándo se ve ahí clarito, ¿cierto? El cuándo se dice que es en el año 2025. Mientras el where, el dónde, es un contexto geográfico porque es el espacio geográfico que yo digo, es en ciudades rurales, pues el when como es tiempo, estamos hablando de un marco temporal porque es marco tiempo, tiempo. Y temporales porque ya sabemos que no es de aquí 15 hasta 50, no, a 50 años, no. Esos programas que fueron implementados en el año 2025. Sí, mira, por eso se llama temporal. Temporal. Bien, pasamos con otra por acá. El why, el por qué. El por qué ya sabemos que es la justificación, ¿no? La justificación. Mire, para determinar, es ese por qué, es esa justificación, es ese propósito. Porque yo necesito mirar si esos programas realmente son efectivos o no son efectivos. El cómo, yo les decía que el cómo era la metodología, el método, el propósito. ¿Cierto? ¿Y cómo? Entonces lo va a hacer es a través de recolección y análisis, porque no solamente voy a recolectar información, sino también la voy a analizar. Voy a analizarla para medir ese impacto, ¿no? Pues voy a analizar eso, que en últimas voy a medir ese impacto al final. Entonces, y yo aquí les muestro desglosado ese título, mire, desglosado. Entonces, mire cómo uno, si uno hace las cosas ordenadamente, metódicamente, puede hacer bien los objetivos, el problema, porque uno lo divide en partes. Entonces, ¿cuántas partes tiene? Vuelvo y les digo, tiene 6. Tiene las 5W más H. El quién, el qué, dónde, cuándo, por qué, y el H que es el cómo. Y todo lo que yo les dije a ustedes arriba, mire, aquí está, aquí yo lo tengo desglosado. ¿Quién son los conductores? ¿Qué es la evaluación de la efectividad de programas de educación vial? ¿El dónde? Ciudades rurales, el cuándo, 2025, el por qué, para determinar un efectivo, cómo, mediante recolección y análisis de datos sobre el impacto del programa. Ahora, no sé, ustedes tendrán de pronto personas a cargo porque también son jefes, tienen autoridad. ¿Cuántas veces un subordinado, entonces usted empiezan a preguntarle, bueno, quién, qué, por qué, cuándo, dónde? Pues uno se inventa preguntas como para clarificar cosas. Bueno, ¿quién va a hacer eso? ¿Pero qué es lo que van a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, todo tiene una razón de ser. Esas son las metodologías más utilizadas para plantear títulos. Que la segunda es un poco extensa, sí, pues no necesariamente tienen que tener todas las 6. Pueden tener las 3 básicas y le agregan una más o 2 más, pero las 3 básicas siempre tienen que ir, es decir, las 2W más H. Esta sí es obligatoria. No hay pierde, aquí no hay negociación, porque nos queda incompleto ese título. Arrancamos de acá, 2W más H. No, sí, le voy a agregar el tiempo. Bueno, agréguenle el tiempo. No, tiempo ya no le voy a agregar, le voy a agregar quién. Bueno, agréguele quién. Pero no le puede quitar ni el qué, ni el cómo, ni el por qué, porque es básico, ese es esencial. ¿Sí? Hay otra, pero no es muy utilizada
bueno, a no ser que uno ya tenga práctica en esto y haya hecho varios proyectos, y se llama la metodología basada en problemas y soluciones. Uno arranca siempre de un problema, ¿cuál es la solución? Y uno dice, el título que voy a hacer es esto. Pero eso es para personas que tienen ya mucha práctica, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, un proyecto que tiene, voy a resolver un problema. Y el problema que tengo que darle una solución. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el problema? Este. ¿Cuál es la solución que estoy buscando? Esta. Y ya uno por la práctica une las dos. Pero porque ya uno tiene práctica, porque les voy a plantear lo siguiente, miren. Metodología basada en problemas y soluciones. Pues, ¿qué es el problema que se va a abordar y la solución que vamos a estar argumentando, proponiendo, ¿cierto? Hasta ahí no hay problema. Hay un problema y hay una solución. De hecho, todo proyecto arranca con un problema y si uno hace un proyecto es porque va a buscar una solución. O sea, eso lo tiene todo proyecto, eso sí, no hay pierde. No, es que voy a hacer un proyecto, pero no planteé el problema. No, no, porque uno siempre siempre hay un vacío de conocimiento. Es lo que se conoce como vacío de conocimiento. Entonces, uno dice, bueno, hay un problema. ¿Qué situación es la que voy a resolver? ¿Cuál es el problema que se está presentando? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? Porque el proyecto es eso. ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Qué es? Y eso que yo voy a resolver es cómo lo voy a solucionar, con qué enfoque, vuelvo y repito. Entonces uno vuelve a lo de atrás. ¿Verdad? ¿Con qué metodología? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué tecnología? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces uno dice, bueno, tengo un problema y es que hay un incremento, hay un aumento de accidentes de tránsito en zonas urbanas en Colombia o en zonas urbanas. Bueno, ese es un problema, sí. ¿Y cómo lo va a resolver una solución? Muy general, uno puede decir, no, tecnología de vanguardia, inteligencia artificial, tecnologías emergentes, sistemas automatizados. Entonces uno puede colocar varias cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ya tengo un problema y una solución. Entonces, ya con eso voy a arrancar. Entonces yo digo, bueno, diseño de qué. Entonces, pero ya por la práctica uno ya le agrega el verbo, ya sabe que hay un objeto, entonces diseña un sistema automatizado de control. Y mire que este título se armó con dos W más H. Entonces uno dice, bueno, está el verbo ya, está el objeto que es este, diseño de un sistema automatizado de control. Le coloco de una vez el para qué, porque aquí no coloco el problema, aquí coloco la solución, mire, para reducir los accidentes. Si el problema es el incremento, pues la solución es ¿para qué? Para reducir. Lo bueno de esta metodología, que yo también la utilizo, pero la utilizo no como mi base central, porque yo arranco desde el 2W más H, es qué problema estoy investigando y esto se me convierte en un para qué. Porque si yo sé que hay un incremento de accidentes de tránsito, pues mi problema es reducir este problema. Mi solución es reducir este problema. Es decir, para reducir accidentes de tránsito. Y aquí yo empiezo a agregarle, mire, para reducir accidentes de tránsito, y mire que aquí le agregó otra, aparte de las dos W más H, porque ya tengo el verbo, tengo el objeto. ¿Mm? eh, dice, para reducir en zonas urbanas. Entonces ya le agregué el dónde. Y me faltaría agregarle el cómo. Mediante, entonces se le puede agregar allí. Entonces, a esta es otra forma, otra metodología, pero requiere un poco más de práctica. Por eso no la vayan a hacer ustedes. Ustedes pueden utilizar las dos W más H y le agregan otra más de la 5W más H. Hay otra que se llama metodología basada en preguntas de investigación, que esa también requiere de práctica, porque uno tiene que ya haber pasado por, digamos, experiencia de cómo plantear preguntas de investigación. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes plantean un problema de investigación, yo lo tengo por acá abajo, problemas de investigación.
el problema de investigación debe terminar con una pregunta de investigación. Porque en el problema de investigación se formula el problema con antecedentes. Uno inclusive en el problema puede plantear allí los objetivos, pero muy someramente, y al final termina uno con una pregunta de investigación y uno tiene que saber hacer preguntas de investigación. Porque la pregunta de investigación abre la puerta para el objetivo general, para los objetivos específicos. Todo está muy encadenado. ¿Mm? Entonces, por eso les digo que esta metodología tampoco la hagan, pero es bueno que ustedes la conozcan. Es bueno que ustedes la conozcan. La de metodología basada en preguntas de investigación. Entonces, yo identifico una pregunta, la pregunta principal de todo lo que yo quiero hacer. ¿Mm? Y yo esa pregunta la transformo en título. Yo digo, bueno, pero ¿cómo influyen esos programas de participación ciudadana que el gobierno implementa en la percepción de la seguridad? Entonces yo convierto esa pregunta en un título, hago algo como al revés. Viene la pregunta de investigación, es como decir aquí arriba, ¿cómo reduzco los accidentes de tránsito en zonas urbanas? Entonces yo lo hago a través de diseño de un sistema automatizado. Entonces, ahí yo voy trabajando de otra manera. Aquí empecé con un problema y una solución. Aquí estoy planteando preguntas de investigación. Hago la pregunta de investigación y luego me devuelvo al título. Es como si yo viniera por acá y dijera, es otra forma de ver las cosas porque es que no todas las personas resuelven las cosas de la misma manera. Tenemos formas diferentes de pensar, por eso les planteo estas diferentes formas. De pronto alguien diga, bueno, es que no entendí mucho la W más H, pero yo sí, y si yo planteara la pregunta de la seguridad vial, entonces, ¿yo cómo puedo reducir la mortalidad de accidentes de tránsito? Yo primero quiero hacer una evaluación, entonces me devuelvo, evaluación de... ¿Mm? ¿Cómo mejoro la percepción de la seguridad en la ciudadanía? Entonces, hago la pregunta, digo, pues entonces yo creo que podría ser mediante la implementación de un sistema. Primero planteo la pregunta, cuando planteo la pregunta le doy solución y en esa solución está el título. ¿Cómo mejoro la motivación de los estudiantes? Pues desarrollo una plataforma de gamificación para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Son diferentes formas de plantear objetivos, de plantear títulos, perdón. Son diferentes formas. Esa es la de preguntas de investigación. Que a mi parecer de pronto es una forma en la que uno puede también como evaluar si el título quedó bien. Uno planteó el título con 2W más H, se devuelve acá y uno dice, bueno, si yo hiciera ese título una pregunta de investigación, ¿será que con el título resuelvo la pregunta de investigación? Es una forma de verlo. Otra, y es que de acuerdo al título que yo planteé, allí hay un problema inherente y lo estoy resolviendo con el título. Listo. Entonces así uno empieza como a modificar el título, a arreglarlo y demás. Hay otras que se llama, pero esta es más para artículos científicos. Solamente se las voy a explicar así por encima, porque esta es más, se llama la metodología INRAD, que significa Introducción, Método, Resultados y Discusión. Este es como un resumen de lo que hemos visto. Una introducción. ¿Cuál es el problema? Sí, mire que esta tiene de la de basada en problema. Tiene el método que les expliqué, las 2W más H, porque el método me dice cómo. Y tiene los resultados de discusión. ¿Para qué? Lo que pasa es que esta es más para artículos científicos y académicos. ¿Mm? Entonces, tengo una introducción. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay situaciones, por ejemplo, de, no sé, robos, homicidio en tal área, pero hay una técnica que me gustaría implementar a través de drones. No quiero hacerlo con cámaras, sino quiero hacerlo con drones.
Quiero medir ese impacto. Entonces el título podría ser Análisis del impacto del uso de drones en estrategias de vigilancia policial, un enfoque basado en estudios de caso en Colombia. Hay otra metodología que se llama metodología de palabras claves. Esa también requiere práctica porque yo utilizo palabras claves para representar los aspectos más importantes de mi proyecto. No, yo quiero hacer algo relacionado con algo que tenga que ver con, vuelvo al caso de gamificación, algo que tenga que ver con juegos, con aprendizaje, con motivación, de pronto con página, ¿sí? Pero esta, ojo, esta hay que tener mucho cuidado, vuelvo y les digo, porque también yo tuve que haber ya presentado, por ejemplo, artículos, el saber que en los artículos hay 4 o 5 palabras claves, tengo que saber relacionar muy bien las palabras claves y ahí armo el título. Por eso esta no se las aconsejo, no practiquen las de 2W más H, 5W más H, esta todavía no. Y está la otra que es la de metodología SMART para títulos. Es más como los atributos que debe tener un título, ¿no? Que debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. Entonces, esas son las formas para ya casi vamos a terminar, para plantear temas y títulos sobre todo. Y aquí hice un cuadro para poder, porque es que sigo viendo que hay problemas en identificar el tema y los títulos. Vuelvo y les ratifico, el área, la línea y el tema se obtiene del Manual de Ciencia, Innovación y Tecnología. No hay que inventar nada de allí, no hay que redactar. Lo que sí tienen que redactar es en el título, porque el tema es algo muy amplio y general que está en el manual. El título es lo que ustedes delimitan y especifican. El título ya es ese componente de los elementos que acabamos de ver. O tienen 3, o tienen 5, o tienen 6 elementos. El propósito de un tema es ese que aparece en el manual de ciencia, tecnología e innovación que la policía les facilita a ustedes para que ustedes identifiquen el área de interés. No es más. No, es que me quiero ir por esta área. Ese es el propósito. El título no. El título es muy particular que lo que les acabo de ver, de explicar. Si observaron ese título que les explico ahorita, el de la versión extendida, que es larguísimo, eso es el título, es muy particular, específico. El nivel de detalle de un tema, mira, aquí se los explico, es muy poco. No nos dice sino solamente el contexto. Seguridad vial. Bueno, ya me vuelvo por acá. Dice, estoy en la 25. Mire, el detalle de un tema es muy general. Mire, seguridad ciudadana, seguridad corporativa, seguridad informática, seguridad comunitaria, seguridad humana, seguridad personal. Es algo muy general. ¿Dónde está? En el manual. Profe, ¿será que le puedo agregar a este que dice seguridad personal en Bogotá? No, porque el manual dice que se llama seguridad personal y no más. Ya el título, estamos en la 25, ya nos dice otra cosa. Ya el título nos dice que su nivel de detalle profundiza. Ahí por eso vienen las metodologías para plantear títulos, que utilice tantas W, una H, que puede utilizar preguntas de investigación, que puede hacer primero plantear el problema y luego la solución. El detalle en un título es mucho mayor. La estructura, mire, la estructura de un tema es muy general. ¿Dónde está en el manual de ciencia, tecnología e innovación? Allí está, lo toman tal cual. Que el título ya es algo mucho más preciso, es delimitado, como lo miramos ahorita, delimitado en el tiempo. ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Qué metodología? Mientras que en un ejemplo genérico, bueno, obviamente este tema no está, no se van a confundir, no está en el manual, pero ya en el manual allá les cité varios. Un tema puede ser tecnologías verdes. No está en el manual, pero porque estamos hablando que este tema lo puede hacer cualquier persona ahorita, no sé, un estudiante o tecnologías verdes. Eso es el tema, no es más.
Ya el título es algo más específico. Evaluación de tecnologías verdes en oficinas con cero emisiones de gas carbono. Algo así. ¿Mm? Aquí tengo ejemplos de temas y títulos. Estos sí son extraídos del Manual de Ciencia, Innovación y Tecnología. El tema se llama medios de policía. Cuando uno mira ese tema, uno dice, pero eso es algo muy general. Claro, es muy general. Ustedes lo llevan, lo aterrizan, porque ustedes son los que conocen eso. Ah, que el de medios de policía. Ah, bueno, entonces un título puede ser Análisis de la efectividad de los recursos tecnológicos en los medios de policía en Colombia. Eso ya es diferente. Tipologías de delito. Por ahí encontré en el manual que hay lo que llama tipologías de delito. Eso es el tema. Y el título ya ustedes lo hacen. El tema es clasificación y tendencias de las tipologías delictivas en áreas urbanas. Ah, ese es un estudio que ustedes van a hacer sobre eso. Hay un tema que llama vigilancia comunitaria. No le agrego nada más a ese tema. Tal cual está allí. Y ese tema, cada tema está articulado con una línea y con un área. Y yo ya vengo al título y ustedes dicen, bueno, yo quiero trabajar en vigilancia comunitaria. Y si hago un título como este, impacto de la vigilancia comunitaria en la percepción de seguridad en barrios vulnerables. Ah, bueno, eso es lo que ustedes van a trabajar como título. El qué, el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo. Planeación del servicio. Título, optimización en la planeación del servicio policial para eventos masivos. Y así les tengo varios ejemplos para que no se me confundan. Mire, temas, esos temas son sacados, son obtenidos del manual. Y el título ya es que ya es propio de cada uno. ¿Cómo lo ajustan? Mire, tengo varios temas y títulos. Y aquí también, mire, temas y títulos. El título es lo que ustedes hacen, lo que ustedes redactan. El tema, mire, más temas, seguridad informática. Por allá encontré en el manual algo que decía seguridad informática. Y un título puede ser fortalecimiento de la ciberseguridad en las operaciones de Policía Nacional. Ah, bueno, un buen título para un proyecto. Profe, pero es que le hace falta agregar. Ah, bueno, agréguenle más cosas. Agréguenle lo de las 5W más H o agréguenle solamente o déjenlo con 4 con 5 y les queda el título bien planteado. Gobernabilidad y DD.HH. Profe, es que le va a quitar el DDHH y le va a dar solamente gobernabilidad. No, porque en el manual dice exactamente esa frase. Gobernabilidad y DD.HH. Derechos humanos. ¿Qué va a hacer usted sobre eso? Ah, el papel de la policía en la promoción de los derechos humanos en contextos de conflicto. Ese es el título. Bueno, ya terminamos acá la clase. No sé si alguien tenga alguna pregunta de lo que les he planteado. La grabación se estará subiendo el día de mañana. No sé si alguien tenga alguna pregunta y si no, pues dejamos por hoy así. Ya vamos en la diapositiva número 30. Mira, allí tengo todo explicado, cómo se plantea un problema, cómo se plantea. Mira, aquí tengo hartos ejemplos. Mire el problema de la justificación, del objetivo general, cómo se plantea un objetivo general, un objetivo específico. Eso lo vamos a mirar en la otra clase. Les voy a explicar cómo plantear las bibliografías. Me están repitiendo bibliografías. Encuentro trabajos donde me repiten 2 veces y 3 veces la misma bibliografía. Coloquen bibliografías 5. Pueden colocar 2 relacionadas con normas, pero colóquenme 3 muy actualizadas. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, entonces dejamos por hoy así. Sigan trabajando como lo vienen haciendo. Los trabajos que me han enviado algunos tienen excelente presentación. No se les olvide que es una infografía la primera actividad, no es una presentación en PowerPoint, nada de eso, es una infografía. Entonces, nos vemos la próxima clase, que es el próximo miércoles a la misma hora. Dios los bendiga a todos.